Lo interesante de este pasaje, mis hermanos, es que está en un contexto donde algunos dicen, pero parece ser que Mateo venía escuchando al Señor hablar de un asunto e introduce esto en un sitio donde no debería estar. Pero nada en la Escritura está por casualidad. Si Dios por el Espíritu Santo guió a Mateo a dejar este asunto en medio de esta parte del Sermón del Monte, es muy providencial. Nosotros estamos llegando al final de un mensaje, hermanos, de un sermón que dio nuestro Señor Jesús, donde casi en todos los asuntos que hemos tratado, hemos sentido cómo la palabra expone nuestra realidad, expone nuestro pecado, expone nuestra falta de carácter, expone muchos de los ídolos que tiene nuestro corazón y que necesitan ser tratados. No son pocos, no sé usted, pero realmente cuando uno comienza a estudiar el Sermón del Monte, es muy común que uno se sienta reprobado. Es muy común que uno se sienta débil, ¿cierto? Es muy común que uno diga, wow, pero a la vez diga, Señor. Porque en realidad nosotros, todos, estamos en un proceso de crecimiento donde el estándar de Dios siempre nos va a superar. Pero ahí viene lo importante. Este pasaje nos va a mostrar que ante los muchos desafíos y ante nuestra gran incapacidad, necesitamos desesperadamente la gracia de Dios. Necesitamos ahora volver a Dios y pedir para que Él supla. Necesitamos volvernos a Dios y suplicar para que Él nos ayude en aquellas cosas que somos totalmente incapaces. Entonces ahora llegamos a un punto donde el Sermón del Monte nos va a mostrar a dónde debemos acudir en nuestra desesperada incapacidad. A Dios y a la oración. Esa es la importancia de este texto en este contexto. Porque nada más, y escúcheme esto bien, hermanos, nada más nos ayuda a orar que ver nuestra propia necesidad. Es un estimulante para la oración, ver nuestros fracasos y a veces ver nuestra vida defectuosa. Ahora, vamos a comenzar a estudiar el pasaje. Recuerde que yo le decía que el pasaje tiene dos partes. La primera parte es el mandamiento, versos 7 y verso 8. La segunda parte es la parábola para enfatizar en el mandamiento, verso 9 al 11. Nosotros hoy vamos a estudiarlo al revés, solo con la intención de enfatizar el mandamiento al final. Entonces vamos a estudiar primero la parábola y después vamos a volver al mandamiento. Entonces la parábola se encuentra del verso 9 al 11. Dice así: ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces mire la parábola. La parábola es una especie de comparación entre la manera como los padres naturalmente dan dádivas a sus hijos y la manera como Dios lo hace con sus hijos. Entonces él hace una pregunta: ¿qué hombre hay de vosotros? Refiriéndose a un padre, que si su hijo le pide pan, le dará piedra. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. El Señor comienza a mostrarnos aquí muchas cosas. No es el énfasis del tema, pero Él las muestra. Por ejemplo, lo primero que nos dice es Él más adelante, es que los hombres malos, nosotros como hombres somos malos. Somos hombres caídos, somos hombres pecadores. Pero hay ciertos destellos de la gracia común de Dios en todos los hombres. De tal manera que lo normal en el hombre es que aún el hombre siendo malo, en su relación con sus hijos, el hombre no le va a dar algo malo a uno de sus hijos. Especialmente en el ejemplo que el Señor da. Un hijo que le pide pan a su padre.
Una figura que todos nosotros, por lo menos que son padres, conocemos. Un hijo que tiene hambre y se acerca a sus padres y pide pan. Ninguno de nosotros, hermano, tiene que ser algo fuera de lo común, ¿sí? Tiene que ser algo porque ni siquiera los peores bandidos, ni los malhechores, ni los delincuentes, en lo natural son o quieren ser malos padres. Algo que a mí me sorprendió viendo un documental de la vida de Pablo Escobar, es que decían de este hombre que él era todo lo que fue, terrible, pero trataba de ser buen esposo y buen padre. Eso decía su hijo, que él siempre vio la figura de este hombre como un buen padre. Claro, en el sentido de bueno de lo que el mundo llama, un padre que suplía sus necesidades, un padre que se preocupaba por su salud, por su bienestar, por su estado emocional, por su estudio, lo que hace cualquier padre. Hasta los hombres más malos, si su hijo se les acerca, ellos, imagínense un hijo, un niño, un bebé que tiene hambre y se acerca a su mamá y su mamá en vez de darle un pan le da una piedra. Usted no está delante de una madre, sino está delante de un monstruo. Sí, eso no sucede. O si su hijo le pide, en el caso de los judíos, imagínese un judío que fuera a darle comida a su hijo y le diera una serpiente. A veces nosotros pensamos la idea de la serpiente viva que va a morder al muchacho, pero no es la idea del texto. Para los judíos, las serpientes eran animales inmundos. Y la ley prohibía comer animales inmundos, como el cerdo, como la serpiente y otros. Entonces, un judío no iba a contaminar a su hijo, ni permitir que su hijo transgrediera la ley de Dios comiendo un animal que Dios había prohibido, ¿sí? Ustedes saben que en algunos lugares, en vez de venderle a usted pescado, si usted no sabe, le van a vender una serpiente, ¿sí? En el plato puede parecer lo mismo, pero son diferentes. Los judíos tenían mucho cuidado de no pecar y transgredir la ley de Dios y no contaminar a sus hijos. Entonces el Señor dice así, miren el asunto: ¿qué hombre hay de vosotros? O sea, entre ustedes, piensen, aún entre los más malos, piensen, si viniera un hijo y le pidiera algo bueno a su padre no le daría algo que lo alimente, sino algo que le dañe, que lo destruya, que lo mate, que lo contamine, que lo vuelva impuro delante de Dios. A ver, dígame, ¿quién de entre ustedes haría eso? Yo les pregunto a ustedes, ¿alguno de los que está acá, siendo papá o siendo mamá, quién de ustedes, si su hijo viene a pedirles comida, les va a dar una piedra? Si alguno de ustedes dice yo, lo sacaríamos de acá. Porque nadie, eso ya pasa. O sea, hay casos excepcionales en el mundo, ¿no? Personas locas, personas depravadas, personas que ya entraron a un estado de corrupción y de maldad que aún para el mundo es increíble, ¿cierto? Pero en general esos son casos totalmente excepcionales. ¿Por qué resalto esta idea? Usted puede decir, pero ¿por qué resalta el hermano Pablo y por qué Jesús está resaltando esto? Porque la fuerza de la parábola está en el contraste. No en el contraste, está en la comparación. ¿Cuál es la comparación? Dice ahí el verso 11. Pues si vosotros, o sea, si ninguno de ustedes actuaría así, siendo malos, porque también tenemos que aceptar que como padres no somos los mejores, ¿cierto? Como hombres y mujeres no somos los mejores, somos pecadores, con todo lo que eso significa. Pero aún siendo pecadores, con todo lo que eso significa, no daríamos algo malo a nuestros hijos, especialmente en este asunto que el Señor está tratando. Ahora, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. O sea, si ustedes siendo malos aún saben hacer lo bueno, dando una buena dádiva a sus hijos que le piden con hambre, aquí está la fuerza de la parábola. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Aquí está la fuerza de la parábola.
si ustedes siendo malos dan buenas cosas, imaginen, piensen, hagan cálculos, hagan cuentas, consideren cuánto más Dios va a dar cosas buenas a los que se lo pidan. Hermanos, sin duda entender esto, no solo saberlo, sino entenderlo con todo nuestro corazón, puede cambiar nuestra manera de ver la vida cristiana y puede cambiar nuestra oración. Escúcheme esto, el concepto que usted tenga de Dios va a determinar su vida cristiana y sus oraciones. ¿Qué quiere decir esto, hermano Pablo? Básicamente, casi todos los problemas que tenemos en nuestra vida cristiana son por el defectuoso conocimiento que tenemos de Dios. No estoy hablando de un conocimiento únicamente intelectual, sino un conocimiento que nos lleva a considerar la vida desde una perspectiva. Si yo entendiera que Dios es mucho más bueno, mucho más bondadoso y mucho más misericordioso que el mejor de los hombres, mi vida cambiaría y mi actitud hacia las circunstancias cambiaría. Vamos a entrar a profundizar esto porque esto es el corazón del mandamiento. Esto es el corazón del mandamiento. Ahora, hermanos, ¿por qué Jesús hace esta comparación? El Señor sabe, mis hermanos, que nosotros, después de la caída, perdimos la imagen de Dios. Quedamos con una imagen distorsionada. Podríamos decir que esa fue la base de la caída y una de las peores consecuencias de la caída. El hombre quedó pensando acerca de Dios de una manera muy vaga, muy nublada. ¿Por qué decimos que es la base de la caída? Porque Satanás, cuando se le presenta a Eva, él muestra a Dios como si Dios fuera malo. ¿Con que Dios te ha dicho? No. Lo que pasa es que Dios sabe que si Él entonces vas a ser como Él. Entonces Dios es un ser egoísta. Dios es un ser que no se importa en ti. Dios, Él tiene intenciones que tú no sabes, que te perjudican. Entonces, ¿qué hace Eva? Desconfía de Dios y comienza a dudar de su palabra. Esa es la base de la caída. Eva peca, cae y eso se potencia. Entonces, de allí en adelante tenemos hombres que en su tendencia natural son rebeldes, incrédulos, egoístas y todo tipo de pecados. Cuando Dios nos llama por la gracia en Cristo a través de su evangelio, hay cosas que son restauradas, porque yo entiendo la cruz, entiendo el evangelio y yo entiendo que realmente Dios me ama. Yo entiendo que realmente Dios estuvo dispuesto a entregarse por mí. Yo entiendo que Dios es justo, que Él cobra por el pecado, por eso Él pagó en la cruz a través de su Hijo. Pero hay ciertas cosas de esa imagen distorsionada que aún todavía tenemos. Y el Señor Jesús en esta parábola, en esta enseñanza, Él va a corregir algunos pensamientos que nosotros tenemos. Que aunque no lo decimos, hermano, esto no lo dice un cristiano. Ningún cristiano se le acerca a uno y le dice, no, hermano, es que yo entiendo que Dios es malo. No, hermano, es que en realidad yo entiendo que Dios no se preocupa por mis situaciones. No, hermano, la verdad es que yo estoy preocupado por qué va a pasar este año porque tengo una desconfianza tremenda en lo que Dios va a hacer. Nadie lo dice. Pero en su manera de vivir y de pensar, muchos lo creen. Muchos tienen miedo que va a pasar este año por las circunstancias. Muchos tienen miedo de que si obedecen a Dios, Dios les va a traer algo malo. Muchos tienen miedo del camino de santidad porque ellos sienten que es un camino peligroso. Entonces, aunque no lo dicen, en su manera de ver la vida, tienen desconfianza de Dios.
piensan equivocadamente acerca del carácter de Dios. Y aquí Jesús va a corregirnos. ¿Cómo va a corregirnos? Usando un ejemplo natural. Vamos a pensar, hermanos, como el Señor nos está enseñando en nuestros padres. Bueno, algunos no sería el mejor ejemplo. Es más, algunos no piensen en sus padres. Porque en nuestros días hay padres que por el pecado son malos padres. Han dado mal ejemplo y han hecho cosas que no deberían hacer. Pero por lo menos los que en su corazón consideran que sus padres fueron buenos padres. Piensen en ellos. Por ejemplo, yo pienso en mis papás. Y una de las cosas que yo tengo claramente es que yo sé que siempre que pienso en mis papás, pienso en personas que han hecho siempre lo mejor para mí, que desean siempre lo mejor para mí. Cualquier cosa que yo le pidiera a mis papás, yo estoy seguro que ellos estarían dispuestos a dármela en la medida que ellos puedan. Eso es el concepto que yo tengo de mis papás. Ahora, puede que usted tenga otro tipo de papás. No todos tuvimos esos privilegios. Pero si usted no tiene un papá así, piense en alguien que usted tenga cerca, que usted haya visto, que realmente es una persona muy bondadosa, una persona que ama, se interesa en los demás, que es buen papá con otra familia. Piense en ese concepto. Ahora, mis hermanos, ya habiendo tenido ese concepto que nosotros lo vemos porque tenemos familias, ¿sí? Nos relacionamos con personas, vemos la bondad, vemos la misericordia, vemos el interés de nuestros padres. Ahora piense esto, Dios es infinitamente más bueno. Dios es infinitamente más bondadoso. Dios es infinitamente más misericordioso que cualquiera de los hombres que ha pisado esta tierra. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque eso va a revolucionar su vida cristiana. Si yo sé que Dios está dispuesto, interesado y con toda la capacidad de darme todas las cosas buenas que yo necesito, yo no viviría con incredulidad, hermanos. Yo no viviría con desconfianza. Yo no viviría con temores. Un ejercicio simple. A mí, si yo me voy a acercar a usted, hermano, y esto lo digo simplemente para que usted entienda la idea de la enseñanza de Jesús. Si yo me voy a acercar a usted, hermano, a pedirle dinero, yo voy a sentir vergüenza, hermanos. Yo me voy a sentir incómodo. Yo voy a sentir que no sé cómo es. Tal vez no lo voy a hacer. Prefiero pasar una necesidad. Cuando yo voy a mi papá, no siento vergüenza. Yo voy con toda tranquilidad. Yo sé que si él lo tiene, él con todo gusto me lo va a dar. Si no lo tiene, yo sé que él va a hacer todo lo posible para buscar una salida conmigo. Y yo sé que él me va a dar, y si puede, me va a dar mucho más de lo que yo le pido. Porque es mi papá. Y me ama. Y yo tengo esa confianza. Ahora piense en Dios. Infinitamente, mucho más. ¿Está entendiendo la idea que quiere decir Jesús? Ustedes tienen un Padre. No es su enemigo, es su Padre. Les ama profundamente, está atento a sus necesidades, cuida de sus vidas. Es su Padre. Pueden decirle hasta Papito Dios, Abba Padre, querido Dios. Pueden acercarse con toda confianza, sabiendo que no van a ser rechazados, sabiendo que van a ser oídos, sabiendo que van a ser entendidos, sabiendo que van a ser amados. ¿A usted no le cambia eso la manera de ver la vida cristiana, hermanos? Porque hay gente que le dice a uno, no, pero ¿qué va a pasar si yo confío en Dios? ¿Qué va a pasar? Lo mejor. Lo mejor. Triste es la vida de la persona que no tiene a Dios como su Padre, sino como su enemigo.
Triste es la vida de aquel que decididamente vive en rebelión contra Dios, porque a él no le espera lo bueno de Dios, le espera su juicio. Pero si usted es un hijo de Dios, usted debe tener confianza. Por eso Jesús enseña esta parábola, hermanos, porque el mandamiento está sobre una base muy, muy preciosa. Tozer decía que por eso es tan crucial, hermanos, que nosotros entendamos los atributos del carácter de Dios. Por ejemplo, piense en la bondad de Dios. Dios es bondadoso. Cuando usted, póngase a pensar esto, cuando usted tiene el deseo de hacer algo bueno, o cuando usted ve a otras personas haciendo algo bueno, eso es un pequeño reflejo, una pequeña vislumbre del carácter de Dios, porque Dios es bueno de una manera perfecta. Y si nosotros tenemos algo de bondad, es por lo que hemos recibido de Él. Por eso decíamos, piensa en la persona más buena que hay en este mundo. ¿Quién podría ser en términos humanos? Teresa de Calcuta. No sé, ¿quién podría ser la persona más buena en términos humanos? Bueno, Dios es infinitamente más bueno, porque Él es la bondad en esencia. Ahora, ¿qué es este atributo? Porque yo quiero que usted quede con esto en su corazón. Yo decía, qué importante que comencemos el año con este tema, hermanos. Qué importante. Porque como decíamos, aunque nadie lo dice, y menos nosotros como cristianos, a veces nuestro corazón sí divaga. Si yo espero en Dios, no me va a ir bien. Si yo obedezco al Señor, no. Me está pasando esto porque Dios no me ama. No lo decimos, pero nuestro corazón pecaminoso piensa eso, hermanos. Piensa en la bondad de Dios. Tozer decía, la bondad de Dios es la naturaleza del carácter moral de Dios que siempre lo dirige a ser generoso, bondadoso, benevolente, cordial y lleno de buenas intenciones hacia sus criaturas. Dios en esencia es tierno de corazón, rápido para identificarse con nosotros y su actitud constante siempre sincera y amorosa. Él siempre está inclinado a bendecirnos. Él siente un placer santo en la felicidad de sus hijos. Mire el carácter de Dios. Dios, hermano. Dios con esta parábola trata varios pecados de nuestro corazón. Primero, la desconfianza. Hermano, es normal que usted dude de otras personas. Es normal que usted desconfíe de todo el mundo, hasta de su esposa, Nosotros no somos confiables, hermano. En muchos aspectos, el pecado, nuestros hijos, nuestros vecinos, los mismos hermanos. Es normal que uno a veces en la iglesia vea cosas que no debería ver. Pero es que está el pecado, hermanos. Usted puede desconfiar de todo el mundo, pero nunca desconfíe de la bondad de Dios, hermano. Eso sí es un pecado grave. Eso sí realmente es un crimen contra la santidad de Dios. Él es perfectamente bueno, justo y santo. Hay un pecado que nosotros tenemos que tener cuidado, la desconfianza que hay en nuestro corazón. Y también, hermano, ¿cuánto me va a librar a mí de temores? Imagínese un papá que le dice a su hijo, hijo, hoy te he preparado la mejor comida. Lo que tú nunca has comido, hoy vamos a festejar y te tengo algo delicioso preparado. Su hijo pensaría, ¿será que mi papá me va a dar piedras? ¿Será que me encuentro una serpiente en el plato? ¿Será que mi papá me va a echar veneno ahí? ¿Usted pensaría eso de su papá? A veces pensamos eso de Dios, hermano. Hijo, te tengo preparado un lugar en el cielo. De ahora en adelante, todas las cosas que te sucedan te ayudan para bien. Hijo, te va a salvar, te va a santificar, te va a llevar para la gloria.
Pero a veces lo que no pensamos de nuestros padres naturales, lo pensamos de Dios. ¿Será que Dios me va a dar una piedra? ¿Será que eso que Dios me está diciendo en su palabra es que me va a lanzar una serpiente? ¿Será que Dios me odia? Hermano, lo que no pensamos de nuestros papás naturalmente, lo pensamos de Dios. ¿Cómo el pecado ha cambiado la imagen de Dios en nuestro corazón? Terrible, ¿no, hermanos? Por eso el Señor enseña esto, para volver nuestro corazón a ciertas verdades que a veces desconocemos. No se duerma, mi hermano, que esto está importante. Bien importante lo que estamos tratando hoy. Mire cómo el Señor mismo lo dice ahí. Si vosotros, en el 11, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Mire esta frase, cuánto más vuestro Padre. Piense esto. Si yo puedo recibir, a veces uno recibe una bondad de un hermano o de alguien. Él es misericordioso con uno, él muestra cariño, misericordia. Piense esto, cuánto más nuestro Padre. Las proporciones siempre van a ser infinitamente superiores, mayores. Cuánto más vuestro Padre. Hay algunos estudios, yo estaba leyendo algo en estos días de algunos hermanos que se han dedicado un poco a estudiar un poco lo que era la literatura judía religiosa de aquella época. Y curiosamente los hermanos decían que no era común, aunque algunos dicen que era muy común, pero parece ser que en la literatura de aquellos días no era común que los judíos llamaran a Dios Padre. No era común. Y lo que se ha entendido es que se estigmatizaba porque el judío tenía la idea en guardar el carácter de la santidad de Dios. Entonces la relación de un padre y un hijo para ellos era demasiado común y simple. Entonces en aquella literatura de aquellos días, en los días que Jesús estaba, no se acostumbraba. Y ahora el Señor dice, ¿cuánto más vuestro Padre? O sea, ahora Él quiere poner esa relación en la vida del creyente y Dios. ¿Qué hace un padre por su hijo? Un padre siempre está interesado por su hijo. Los papás dicen ahí, no, hermano, es que uno no deja de ser papá nunca. Puede que el muchacho tenga 40 años, 50, y para él siempre es su hijo. ¿Por qué? Porque algo natural de los hombres es que el papá siempre está interesado en sus hijos. Piense así de Dios, hermano. Dios está interesado en nosotros como hijos. Está preocupado por nuestro bienestar. Está preocupado por el favor hacia nosotros. Ahora, mire lo que dice ahí. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Ahora, un padre siempre va a dar ¿qué? O va a procurar dar lo bueno. Por eso Dios no le responde a algunas oraciones. El mismo contexto nos muestra por qué Dios no nos responde a una oración. Porque a diferencia de lo que también no haría un niño no le va a llegar a usted a decir, papi, tengo una hambre, tengo unas ganas de una piedra. Fríteme una serpiente. No, un hijo no va a hacer eso, ¿cierto? Pues nosotros sí hacemos eso, hermano, cuando oramos. A veces oramos por cosas que no nos convienen. Pedís y no recibís, porque pedís mal. A veces oramos y Dios dice no, porque Él no da cosas malas, hermano. ¿Sabe cuándo a veces Dios da cosas malas en respuesta a una petición? Cuando Él está juzgando a la persona. Queremos carne, queremos carne, queremos carne. Les dio carne. Pero no fue un acto de la bondad, fue un juicio. Entonces, en general, Dios no va a responder cosas que no son buenas. Hermanos, que no sé por qué Dios no me responde en relación a este asunto y orado. Tal vez no le conviene.
Tal vez usted está pidiendo una serpiente. ¿Sí? Hace un tiempo yo le decía a una persona que se estaba metiendo en una relación con un incrédulo. Le he orado y le he orado, pues que le está pidiendo una serpiente. Dios no se la va a dar. Tal vez usted obtenga eso, pero por su propia rebelión a Dios y necedad. Pero hay cosas que Dios no da, hermano, porque no son buenas. Bueno no es nuestro sentido de que es bueno, porque yo a veces, estos días leía a Paul Tripp que decía, el tridente de la maldad en el hombre: mis deseos, mis sentimientos y mi voluntad. Ese tridente la Biblia enseña que hay que crucificarlo, hermano. ¿Por qué hay que crucificarlo? Porque en muchos casos no es bueno. Mis deseos, mis sentimientos. Muchas de esas cosas Dios tiene que pasarlo por la cruz para que lleguen a ser asuntos de la vida cristiana. Entonces Dios no nos da cosas malas por más que usted ore, por más que decrete, por más que tenga la confesión apostólica de su apóstol en este año. Dios no se lo va a dar, sino es su voluntad. Ahora, ¿qué cosas serían buenos antes de llegar al mandamiento? Ya lo veníamos diciendo, ¿no? Imagine las bienaventuranzas. Todo lo de la bienaventuranza es bueno. ¿Por qué? Porque lo va a hacer a usted realmente feliz. Cuando usted escuchó, por ejemplo, bienaventurados los misericordiosos, ¿usted tiene esa misericordia? Bueno, Dios, que es bondadoso y que sabe que es lo mejor para usted, ¿está dispuesto a darle misericordia? ¿Usted entendió lo importante de la santidad de corazón? Bueno, Dios, que es su Padre, está dispuesto a limpiar su corazón y a purificarlo y hacerlo totalmente nuevo. Dios, que está dispuesto a que seamos luz y sal en la tierra, Él está dispuesto a darle todo lo que usted necesita para que su vida tenga relevancia e influencia. ¿Está entendiendo? Si usted pide esas cosas buenas, hermano, Dios le va a dar. Y me gustaba mucho lo que cantábamos hoy. Aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente, hermano, de lo que pedimos. O sea, Dios está dispuesto a darnos cosas buenas si las pedimos. Entonces la parábola nos muestra un poco el carácter de Dios y cómo podemos orar confiadamente. Ahora vamos al mandamiento, antes de que se me duerman algunos. Ya están dormidos, por lo menos los que están en pie. Mateo 7:7, veamos el mandamiento. Ahora, mire que el mandamiento reposa sobre una base muy preciosa, hermanos. Terrible si el Señor nos dijera, bueno, no sé, pero este mandamiento está sobre la base de la paternidad de Dios, sobre la base del amor de Dios, sobre la base del carácter de Dios, sobre la base de la bondad de Dios. Entonces mire el mandamiento, verso 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. El mandamiento también en la palabra es como una estaca, dice el libro de Eclesiastés. Cuando usted va a levantar una carpa, usted sabe que para que la carpa no se la lleve el viento, usted tiene que ponerle unas buenas estacas para que ella quede firme en la tierra. Nosotros naturalmente vamos a ser personas que se las lleva el viento. Entonces Dios pone el mandamiento para afirmar nuestro corazón en cosas que debemos hacer y son importantes. El mandamiento nos afirma en nuestros deberes cristianos. El mandamiento tampoco es malo. El mandamiento es muy bueno y más en el contexto que estamos viendo, el mandamiento es extraordinariamente bueno. ¿Cuál es el mandamiento? Debemos pedir, debemos buscar y debemos ¿qué? Llamar. ¿Sí? El mandamiento se resume en esas tres simples pero poderosas palabras. ¿Por qué? Dios
es una fuente inagotable, hermano, de toda gracia y bendición. Pero entonces, ¿por qué hay hijos de Dios que tienen una vida tan simple? Por no decirlo así, ¿por qué hay hijos de Dios que tienen una vida tan miserable? ¿Por qué hay hijos de Dios que tienen una vida donde no disfrutan tanta bondad y tanta benevolencia de nuestro Dios? Bueno, el mandamiento nos habla de nuestra responsabilidad. Porque hay personas que no piden, hay personas que no buscan y hay personas que no llaman. Increíblemente, con toda nuestra necesidad y con toda la bondad de Dios, hay cristianos que no piden, que no buscan y no llaman. Miren lo que dice el hermano Richard Glover acerca de este pasaje. Parece que Jesús está enseñando en una escala ascendente de urgencias, dice él. Piensa en un niño que si su madre está cerca a la vista, él pide. Si ella no está, él la busca. En tanto que ella se halla asequible en su recámara, él golpea. En últimas, en general, casi todos los intérpretes de este pasaje muestran que estas palabras nos dan el imperativo de la necesidad de la persistencia en la presencia de Dios con nuestras peticiones. ¿Qué quiere decir esto? Pedir, llamar y buscar, en términos generales, nos muestran la necesidad de una vida cristiana persistente, perseverante y, ¿por qué no decirlo?, intensa. Me gusta esa palabra, intensa. En lo bueno es una palabra preciosa. O sea, Jesús está diciendo, miren, ustedes tienen tantos deberes, ustedes tienen tanta necesidad, y ustedes tienen un Padre Celestial tan rico que lo que tienen que hacer es pidan, llamen y busquen. Ahora, esas palabras están en un continuo que pertenece a toda la vida. No es esa petición, porque ya habíamos hablado un poco de eso, que yo hice una oración hoy y hasta se me olvidó y espero que Dios me la responda. Da la idea de pidan y estén siempre pidiendo. Busquen y estén siempre buscando. Llamen y estén siempre llamando. Porque aquellos que hacen así van a recibir, se les va a dar y se les va a abrir. Manténgase siempre en esta práctica. Ahí entendemos, hermano, la Biblia es tan simple porque, como decíamos ahora, muchos cristianos fracasan. Porque si la vida cristiana está caracterizada por esto, persistencia, perseverancia, intensidad, la vida cristiana fracasada también tiene un tridente. ¿Cuál sería el tridente que es lo contrario? Inconstancia, indiferencia y superficialidad. Si el cristiano pide intensamente y perseverantemente, va a recibir, hermano. Pero si usted pide con indiferencia, con inconstancia y de una manera superficial, usted no va a recibir, hermanos. Eso es, hermanos, esto es tan sencillo pero tan claro. Eso es una línea que separa al cristiano espiritual del cristiano carnal. Al cristiano que está dando mucho fruto sirviendo a Dios, al cristiano que está viviendo para sí mismo y para los deseos de su carne. Es por eso, hermano, que muchos no recibimos, porque no pedimos. Es por eso que muchos no tenemos, porque no buscamos. Es por eso que muchos no hallamos o no se nos abre, porque no golpeamos. Entonces, a manera general, el mandamiento nos lleva a varias cosas, como estamos diciendo: a ser constantes, a ser enfáticos en ciertas cosas y a ser diligentes. Vamos a mirarlo palabra por palabra, porque también en varias palabras Jesús trata algunos problemas que a veces nosotros tenemos en nuestra manera de pensar como cristianos. Yo me sorprendía lo mucho que este pasaje puede enseñarnos, hermano. Dice ahí el 7, pedid. Eso explícitamente, como venimos diciendo, nos habla de la oración. El Señor quiere que oremos.
Un día le dijo a sus discípulos: hasta ahora no habéis recibido porque no habéis pedido. O sea, hay cristianos que no han recibido nada porque no han pedido. Hermanos, que yo tengo una debilidad con este pecado y esto, ¿por qué? No ha pedido. Hermanos, yo tengo una cantidad de problemas en mi matrimonio y no sé cómo solucionarlos. No ha pedido. Hermanos, yo tengo un deseo de servir a Dios, pero no sé cómo, no sé de qué manera, no sé en qué lugar. ¿Por qué? Porque no ha pedido. Hermano, yo tengo unas debilidades en mi carácter, usted no se imagina, me tocan y me vuelvo el anticristo. ¿Por qué? Porque no ha pedido. Casi todas nuestras necesidades nos muestran vacíos en nuestra vida de oración. No tenemos porque no pedimos. Si usted aprendiera a pedir, si usted fuera constante pidiendo, si usted no desmayara en sus oraciones, ¿cuántas cosas usted tendría, hermano y hermana? Los santos hombres de Dios en el pasado, usted mira, esos hombres eran intensos. Ellos hacían listas de oración, hermano. Llevo orando por tal asunto 5 años, tanto por 2 años, y estas son las que me ha respondido Dios, y estas son las que me ha respondido. Hay cristianos que no se acuerdan por qué oraron ayer, hermano, porque su oración es tan superficial, tan vaga, tan difusa, que por eso no han recibido. Pero si usted pidiera, hermano, Jesús le dice: si usted pidiera a su Padre Celestial, Él le daría. ¿Y saben lo tremendo? Jesús dice: y vuestro gozo, nuestro hermano hablaba la vez pasada del gozo, va a ser cumplido. Nada más precioso que usted se dedique a orar por un asunto bueno y usted ve cómo su Dios en su amor le responde a usted y le da muchísimo más de lo que usted pidió. Uno dice: Señor, ¿cuánto? Eso trae ¿qué? Gozo, eso trae confianza, eso le trae a uno una seguridad de que usted sabe que usted está orando y no está orando por orar, sino que Dios lo escucha. Porque es el problema, hay cristianos que se acostumbraron a orar sin la esperanza de que Dios le responda. Terrible, ¿no? Nadie dice eso, ningún cristiano dice: no, voy a orar, pero no sé si Dios me va a responder. Ningún cristiano lo dice, pero lo piensan. Lo creen en su corazón. Voy a orar, no lo dicen, pero lo piensan. Voy a orar, pero quién sabe. Eso es terrible, hermanos. Mejor no ore. Porque para que Dios le responda, la Biblia dice que tiene que orar con fe. O sea, con la confianza que está acercándose a su Padre amoroso, que no le va a negar algo que es bueno y usted necesita. ¿Está entendiendo la idea? El mandamiento es bueno. Pidan, hermanos. Entre más pidan, mejor. Entre más busquen, más van a recibir. Debemos persistir en la oración. Aquí no hay camino para el inconstante, hermano. Aquí no hay camino para el indiferente. Esa es la... No, hermano, es que yo quiero esto en mi familia, yo quiero esto en mis hijos. No, hermano, yo quiero esto. Queremos tantas cosas, pero somos como el perezoso de Proverbios. ¿Usted ha leído el perezoso de Proverbios? El perezoso sale y desea y habla y nada alcanza. ¿Por qué? Porque sus deseos no los llevan a Dios, no los llevan a la oración, no los llevan a la súplica constante. Pero si usted pide, ¿qué dice acá? Se le dará. Entonces podemos concluir que el que no tiene es porque no pide o está pidiendo mal. Pero el que realmente está pidiendo, se le dará. La siguiente palabra, porque aquí Jesús le va a agregar intensidad y también va a traer equilibrio. Pide y se os dará, buscad y hallaréis. ¿Por qué digo que trae equilibrio? Tal vez está en el punto que más fallamos como cristianos.
Buscar significa, la palabra en el griego es seteo, que significa ir en pos de. También en el portugués, creo que en el español antiguamente también se usaba la palabra procurar. ¿Sí? Usted ir en busca de algo. También se puede traducir preocuparse, pero con acciones. ¿Sí? O sea, esto significa que la fe y la oración nunca son pasivas, hermano, sino presuponen un andar, una búsqueda, una actividad. Miren lo que dice Martin Lloyd-Jones de este buscad. Porque es que hay cristianos que le dicen a uno, no hermano, ya oré. Pues el versículo no termina en pedid. Continúa con un buscad. Ahí es donde la pasividad de algunos es tratada. Porque, miren lo que dice Martin Lloyd-Jones. Yo puse el ejemplo que él pone literal. Él dice así: si estamos pidiendo al Señor, por ejemplo, que nos ayude a buscar trabajo, nosotros mismos debemos estar buscando trabajo mientras esperamos su guía y provisión. Mire lo interesante, hermano. ¿Sí ve el equilibrio de la palabra? Yo pido a Dios y busco. Él da el ejemplo del trabajo, pero piense en muchas de las cosas que estamos necesitando. Yo pido amor, por ejemplo. No tengo amor, Señor. Pero entonces debo buscar el amor. ¿Cómo hago? Búsquese un libro de los atributos de Dios y comience a estudiar qué es el amor de Dios, hermano. Comience a mirar historias de biografías cristianas, a ver hombres cómo ejemplarizaron, cómo ellos manifestaron el amor. Busquen en la Biblia todos los versículos que digan amor. ¿Qué dice Dios del amor? ¿Cómo espera que amemos? Vayan de ese que no lo ama a usted y ejercite el amor. ¿Me está entendiendo? Busque el amor. No, hermanos, que yo quiero predicar. Tengo unos, y he estado orando estos 7 años para ser el mejor predicador. Bueno, pues el mejor predicador, si quiere predicar, entonces ¿qué tiene que hacer? Buscar. Entonces yo voy a leer libros sobre predicación. Yo voy a mirar la vida de los grandes predicadores. Yo me voy a acercar a aquellos hermanos que tienen un ministerio de la predicación, les voy a preguntar, ¿cómo hicieron? Y lo voy a buscar de manera intencional. Hay algo triste, hermano. Nosotros somos terribles, hermano. Y ahí es donde estos desequilibrios el Señor los trata. Nosotros tenemos unos clichés cristianos que son muy pecaminosos, hermano, y tenemos que aceptarlo. Uno de esos es: vamos a orar. Generalmente el cristiano usa el cliché de vamos a orar cuando quiere cambiar la conversación y no tratar el asunto. Hermanos, vamos a hacer esto y esto. Bueno, hermano, vamos a orar. Pero es una manera de decirle: no quiero hablar más del asunto, dejémoslo ahí. Porque ni oramos. ¿A usted no le ha pasado? Pero aquí Jesús dice: oren y busquen. Hermano, vamos a orar por la iglesia, sí, pero también vamos a buscar los medios para que la iglesia crezca, ¿cierto? Para que la iglesia madure, para que la iglesia se santifique. Hermanos, hay tantas cosas. Vamos a orar, pero a veces no es solo orar, hermanos. Tenemos que buscar. Yo a veces, hace poco estaba tratando un problema entre unos hermanos. Un tremendo problema. ¿Vamos a orar? Sí, amén, amén. Y vamos a buscar la manera de solucionarlo. No vamos a orar, sí, pero es que el Señor dice: orad, pedid y buscad. Pero a veces nosotros nos quedamos solo en la oración, una manera muy mística de anular nuestra responsabilidad, hermanos. ¿Se está entendiendo el buscad? Hermano, casi. Hay cosas que usted cuando se convirtió recibió de gracia inicialmente. La conversión le dio esto y esto y esto y esto. Pero en general,
en general, las bendiciones de la vida cristiana son para los buscadores genuinos y constantes. Punto. De verdad, hermanos, Dios no le da a alguien que sea indiferente. Dios le da, como veíamos al comienzo, a los que tienen hambre y sed de justicia. Por eso hay algunos que nunca van a encontrar la santidad, nunca van a encontrar los frutos cristianos, nunca van a encontrar el servicio, no van a encontrar el ministerio. Van a venir solo de visita. Ellos son indiferentes, pero que usted vea que ellos han encontrado las bendiciones y las gracias de Dios, no las han encontrado. No son buscadores. No son buscadores. Hermano, buscadores sinceros, constantes e intensos. A ellos el Señor les dice: buscad y hallaréis. Usted no le ha pasado, eso le pasa en todas las familias. Le dice la mamá del muchacho: va a buscar eso que está allá. Y va él: no lo encontré. No lo encontré. Y va la mamá y lo encuentra. Porque realmente el muchacho fue en una actitud desobediente y no buscó. Fue y no buscó. Ahora eso es chistoso. Así hay muchos cristianos. Busquen. No lo encontré, hermano. No lo encontré. No encontré. 5 años y no lo encontré. No buscaron, hermano. No buscaron sinceramente. O sea, una búsqueda aparente. Hermano, tenga una seguridad. El venir un domingo a una reunión no es que usted esté buscando de Dios. Tal vez usted solo está queriendo calmar su conciencia por una vida irresponsable que lleva 6 días. No lo encontré. Pero hay otros que lo han encontrado, hermano. A veces nuestra búsqueda no es tan sincera. Ahora, si usted es un buscador sincero, tenga seguridad que lo va a encontrar, hermano. Porque su Padre amoroso se lo va a dar. Sigue, imagínese. Llamad y se os abrirá. La palabra en el griego, krowo, que significa, ese llamar no es solo de, fulano, no. Significa literalmente tocar a la puerta, llamar de golpear, de timbrar, golpear a la puerta. Entonces dice ahí: el que golpea, no sé cómo traducirlo, ¿sí? El que golpea la puerta, ¿qué? Se le abrirá. ¿Sí? Tocar puertas, literalmente. El que toca puertas, se le abrirá. A veces nosotros, ¿quién es el que abre puertas? El Señor. ¿Cuál es nuestro deber? Tocarlas. Tocarlas. El Señor está diciendo: el que toca las puertas, en algún momento, ¿qué? Claro, es Dios quien abre las puertas, pero ¿quién las debe tocar? Es un mandamiento, hermano. O sea, toca puertas. Otra vez la idea es que insistencia, búsqueda. ¿Sí? A veces nosotros estamos ante una situación que no cambia. No cambia, hermano. Llevamos así 1 año, 2 años. Señor, cambia la situación. Pero el Señor dice: pues toque puertas. Porque al que toca puertas, se le abre. Pero a veces nosotros somos tan, la palabra es exacta, hermano, indiferentes. La situación está así, mala. No, pues no es la voluntad del Señor y ya. No se abrió la puerta. ¿Quiere decir que no es la voluntad de Dios? A veces no, hermano. A veces no se abre la puerta porque somos indiferentes. Y no tocamos. Yo a veces voy a confesarles algo aquí. Me perdonan a los que le ha pasado. Estoy yo por ahí enfermo, cansado, y llega alguien a la casa y timbra. ¡Trin! Y yo llego y me asomo. Uy, no.
cansado, enfermo. Entonces yo pienso, si es importante, vuelve a timbrar. Y si es más importante, me llama al teléfono. Si no, no es importante, entonces que venga otro día. No tengo una cita, no, nada. Eso pienso yo, me perdonan a los que le ha pasado. Ya saben por qué no les abren a la primera. Si es importante, me marca, hermano. Así pensará Dios, hermano, en algunos aspectos. Si es importante, insistirá. Si es importante, va a insistir, ¿cierto? Si no, ¿por qué? A mí me pasó una experiencia, como para entender un poco esto, cuando me fui a casar. Yo estaba orando, Señor, danos un lugar para casarnos. Imagínate, son 300 personas, Señor. Yo no tengo plata, es tantos hermanos, ¿cómo vamos a, Señor? Entonces me puse a orar. Pero no solo orar, me puse a buscar. Entonces cogí internet, cogí teléfonos, llamé, y no, eso vale tanto, no, eso. Y yo decía, uy, no, Señor. Dije, no, Señor, ¿qué vamos a hacer? Me puse a orar y llamar y mirar acá. Cuando el Señor puso un deseo en mi corazón. Así como eso que usted sabe que el Señor se lo puso en el corazón, así bien claramente. Y en aquella época hacíamos una reunión unida por el sector de Teusaquillo. Entonces yo recordé, dije, no, ese lugar da para 300 personas. Ya nos conocen porque hacíamos reuniones unidas allá. Voy a ir. Entonces le dije a Diana, vamos a ir a mirar que el Señor me puso en el corazón, voy a ir a preguntar allá, no tenía teléfono, fui hasta allá. Cuando llegué ya, no, es que tengo el deseo de alquilar el salón para un evento. No, ya no se alquila el salón. Es como un teatro, ya no se alquila ya está prohibido. Entonces yo dije por dentro, Señor, pero ¿por qué me pusiste este deseo si aquí ya no lo alquilan? Entonces salí, me fui y me puse otra vez a orar, hermano. Y el Señor me puso a decir otra vez en el corazón, vuelve otra vez. Y yo con qué pena. Sí, bueno, no, pues es que era a ver si de pronto hay la posibilidad que que ya no se alquila, que ya no se permite, que ya no hay eventos. Hasta se puso bravo el Señor y yo salí otra vez con esa inquietud, porque a mí literalmente lloraba y el Señor no me dejaba como estar. Y me devuelvo otra vez. Y no habría una excepción. Y no me acuerdo si era una señora o un señor, se puso bravísimo. Es que usted no entiende que aquí no, que no sé qué, que no sé qué. Y salgo yo así como achantado y me dice, muchacho, venga. Pero aquí al frente hay una sociedad cristiana de misioneros. Tienen 2 salones, no sé para cuántas personas. Pregunte. Y uno no ve, mira al frente y no se da cuenta, toca dar la vuelta para ver el letrero. Y yo dije, va a preguntar. Hermano, un salón tremendo y Dios tocó el corazón de la mujer, nos dio sillas, mesas y el alquiler casi regalado, hermanos. O sea, yo sabía que Dios me estaba llevando ahí, era para mandarme al lado. Pero el que toca, hermanos. A veces no recibimos respuesta porque no tocamos, hermano. No insistimos, nos rendimos a la primera, hermanos. ¿Saben que parece ser que la primera es la manera como Dios descalifica a los superficiales? Es que intenté, hermano, solo una vez y ya se rindió. Dios no abrió esa puerta, entonces no es la voluntad de Dios. Entonces, no, hermanos, el Señor dice, el que golpea la puerta, ¿qué? Se le abrirá. A veces no es que no es el tiempo de Dios, no es que no es la voluntad. Va a haber cosas que tal vez sí, porque son malas. Pero en general, en lo bueno, en lo que es voluntad de Dios, piense esto, hermano, siempre es la voluntad de Dios. No, es que no es la voluntad de Dios. Es que hay cosas que están claras. Por ejemplo, ¿qué está claro? Que prediquemos el evangelio, hermanos. Eso siempre es un mandamiento perenne. No es la voluntad. No, sí es la voluntad de Dios, hermano. ¿Qué más es claro? Por ejemplo, la Biblia dice vuestra santificación. Siempre va a ser la voluntad. No, es que no es la voluntad de Dios que yo me santifique. No, sí es. Solo que necesita usted golpear. No, hermano, es que yo creo que Dios no me ha llamado para el servicio. No, a todos. A todos. De una u otra manera. Pero es que a veces no golpeamos.
O golpeamos una vez y no nos abrieron y desistimos. Pero dice aquí el Señor: llamad y se os abrirá. Hermano, yo hablaba con unos hermanos el año pasado de un asunto. Hermano, y en el momento que lo hablábamos parecía imposible, hermanos. Teníamos enemigos a derecha y a izquierda. Todo pronosticaba que eso no iba a darse, hermano. Pero así todo. Y nosotros decíamos, no, eso no. Tal vez el Señor lo va a abrir en 10 años, hermano. Tal vez la situación va a cambiar en unos 8 años. Tal vez necesitamos paciencia. Pero seguíamos pidiendo y buscando. Hermano, en una semana Dios hizo así. Todo, hermano, las circunstancias, las personas que estaban en contra, las personas que hablaban mal, Dios lo cambió. En una semana, hermano, eso fue para sorpresa de nosotros, para vergüenza de nuestra incredulidad. Cosas que, hermanos, de verdad que nosotros decíamos, pronosticábamos lo peor. Dios cambió todo, hermanos. Porque cuando Dios abre, nadie cierra. Nadie cierra. Cuando es algo de la voluntad de Dios y Dios dice, ahora cambio, nadie cierra. Y yo podría contarle muchísimos testimonios, hermano, del que al que golpea, al que llama, en algún momento, ¿qué? Se le abrirá. Y termina el verso 8. Porque todo aquel. Ahora usted pensará, no, eso le sucede solo a los predicadores. Eso no le sucede a esos hermanos que no. Hermano, aquí, ¿qué significa todo? Todo aquel. Significa cualquiera, todo. Pero ¿qué hace eso, no? Todo aquel o cualquiera que pide, ¿qué? Recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Cualquiera, hermano, mi querida hermana, usted que está comenzando la vida cristiana, yo le quisiera animar. Nosotros hicimos eso con Diana cuando nos íbamos a casar, bien jóvenes. Hicimos una lista de peticiones a Dios. Y siempre hemos estado orando por esas peticiones. Y hace unos pocos años la encontramos, hermano, la lista. Y ¿saben qué, hermano? Todo lo que le pedimos a Dios nos lo respondió. No hubo nada que dijéramos, oiga, no, todo. Y mucho más allá de lo que le pedimos. Yo quisiera animarle a usted que está comenzando su vida cristiana, a que se anime a esto, a que crea en esto que el Señor está diciendo. Y usted va a ver el fruto en su vida. También al que lleva años y años, tal vez paralizado en una jornada de estancamiento espiritual. Si usted pide, hermano, si usted busca, si usted llama, se le va a dar. Todo lo bueno que usted pida, todo lo bueno que usted busque y todo lo bueno por lo que usted llama, su Padre que está en los cielos le dará abundantemente. Y en estos días, porque aunque nosotros sabemos muchas cosas, hermano, el cambio de año nos hace reflexionar en ciertas cosas, ¿no? Yo reflexionaba en estos días, ¿qué de mi vida espiritual necesito fortalecer, crecer? ¿Qué vacíos hay en mi caminar? Decía, Señor, ayúdame este año. Y hablaba especialmente de varias cosas que veo que en mi vida, si no están débiles, no están, que necesito que Dios haga. Pero no solo a nivel personal, pensemos en la iglesia, pensemos en nuestras familias. Yo creo que esta es una buena manera de comenzar un año, pidiendo, llamando, buscando. Que Dios nos permita en estos días reflexionar. Que Dios nos permita en estos días qué cosas necesitamos orar, buscar y comenzar a llamar. Porque el que pide se le da, que busca halla y el que llama se le abrirá.